He titulado el mensaje de esta mañana Creciendo en el favor de Dios. Digan conmigo, creciendo en el favor de Dios. Podríamos titularlo también creciendo en la gracia de Dios. La gracia de Dios es su favor. Es que Dios está con nosotros. Pero no estoy hablando de su presencia, de su omnipresencia, sino de sus intervenciones cotidianas de bendición, de amor a nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Si recuerdan, leerán en Josué que el Señor le habla por medio de Moisés diciendo: esfuérzate y sé valiente, y le dice: nunca se deben de apartar de tu boca las palabras de mi ley, vas a meditar en ellas, y sabemos todo lo que sigue. Y al último termina diciéndole: porque si lo haces, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 1 de la misma manera, recordarán que habla: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de revoltosos y chismosos se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y comienza a hablar una comparación de la vida próspera y fructífera. Y al último dice: y todo lo que hace prosperará. Entonces, prosperar es vivir en la gracia de Dios. Ahora, cuando usted piensa en prosperidad, no quiero que lo limites a temas financieros. Lo incluye, pero no es lo único. La prosperidad en Dios es que nosotros disfrutemos de todo lo que nos da la salvación en Cristo Jesús. Y cuando nosotros estudiamos la palabra soteria en griego, lo que es salvación, te das cuenta que no solamente tiene que ver con la vida eterna que recibimos al creer en Cristo, que no solamente tiene que ver con bendiciones financieras, tiene que ver con salud, tiene que ver con salud emocional, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con salud de tomar decisiones correctas. O sea, nos volvemos gente fructífera, próspera, bendecida. Y hago una pregunta que de antemano sé la respuesta. Todos queremos crecer en la gracia de Dios. Todos queremos crecer en el favor de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, yo sé que hice esta pregunta y no faltó alguno por ahí que dudó. Porque la especialidad de Satanás es distraernos del amor de Dios, que está ligado absolutamente a su gracia y a su favor. Dios quiere que seamos nosotros bendecidos, que crezcamos en favor. Cuando vamos al Salmo 45 versículos 1 y 2, es un salmo que nos habla y nos predice a Jesús. Es un salmo mesiánico y dice así. Lo vamos a leer. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. ¿La qué? La gracia se derrama en tus labios. Habla de Jesús, porque todo lo que hablaba, todo lo que decía terminaba siendo una bendición. Y dice: por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Eres el siguiente versículo, el 3, no sé si lo tienen listo ahí. Bueno, ese versículo ahí está. Vamos. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. Habla de ser prosperado. Es un salmo que me gustaría que lo ampliáramos más, pero aquí me quedo. Ese salmo nos demuestra la gracia sobre Jesús. Cuando vamos a Lucas 2:52, dice así: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. En el favor de Dios y de toda la gente. En la versión 60 dice: y crecía en gracia
delante de Dios y delante de los hombres. A ver, comúnmente cuando pensamos en la gracia, pensamos bien, pero lo limitamos a la gracia que recibimos para la vida eterna al creer en Cristo. La gracia que nos salva. Eso es correcto y es la esencia del evangelio, porque somos salvos por gracia. Pero ahora quiero que vayamos un poco más allá, que no limitemos la gracia a salvación, aunque lo agradecemos y de ahí parte nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra reconciliación. No lo estoy menospreciando en nada y para nada. Estoy diciendo que la gracia se extiende como unas olas, se va expandiendo, y Dios quiere que vivamos en favor y en gracia. Dios quiere favor y gracia para ti, para tu trabajo, para tu salud, para tu familia, los que somos padres, quienes son mamás, para hijos e hijas. Dios quiere que crezcamos en gracia. Cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice así: queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo, dice el apóstol. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Digan conmigo: perder la base firme. El apóstol Pedro está advirtiendo que vendrían falsos maestros, corrientes que pudieran hacernos dudar y quitarnos la firmeza de nuestra fe. Estamos viviendo esa época sin duda. Pero el siguiente versículo nos advierte y nos es una herramienta para que nosotros sepamos cómo mantenernos firmes. Dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Dice: crezcan en la gracia y el conocimiento. Ahora, ya vimos un versículo que Jesús crecía en gracia. Ya vimos que el apóstol Pedro nos está diciendo: crezcan en gracia, crezcan en la gracia y el conocimiento. Se puede crecer, se debe crecer. ¿Cómo crezco en ello? ¿Cómo le hago? Ahora, si Jesús creció en gracia, hago una pregunta: ¿necesitaba Jesús gracia para salvación? ¿Sí? No, porque Él es el Salvador del mundo. Él es perfecto, Él no cometió pecado, Él es perfecto. Entonces ahí no habla de gracia para salvación, habla de otro tipo de gracia, la gracia cotidiana delante de Dios, el favor delante de Dios, el favor delante de los hombres. Y los minutos que me quedan quiero hablar de ello. Es muy importante que creas que puedes crecer en gracia. ¿Alguien ha tenido la sensación, aunque eres hijo o hija de Dios, que te hace falta la bendición de Dios? Sabes que eres salvo, vives en alabanza, vives en gratitud, pero que sientes que hace falta que estalle algo en ti, que quieres que ser más bendecido para luego poder alabar a Dios y bendecir a otros, que se note más el favor de Dios en ti. ¿Cuánto lo anhelan? Yo también. Hay otros casos que hasta te sientes maldito. ¿Alguien ha tenido la sensación alguna vez: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero como dicen el Tri, mi madre me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago? Nos salió la nacolarandia aquí, No, Isaína aquí a primera fila ya iba a empezar a saltar ya. A veces da la sensación de que vivimos en la bendición de Dios intermitente por temporadas, y algunos hasta creerán que aunque son hijos de Dios, bueno, por lo menos voy a ir al cielo aunque viva maldito el resto del tiempo aquí en la vida. Ese silencio fue un amén a la inversa. Pero al último debemos de quitarnos esos rollos de nuestra mente y de nuestro corazón, porque la voluntad de Dios es que tengamos su favor.
lo que debemos hacer es primero creerlo. Nada crece ni sobrevive sin ser abastecido. Necesitamos agua, alimento, vestido, afecto, comida. De igual manera nuestra postura, escuchen bien lo que voy a decir, nuestra postura en obediencia hace que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros. La gracia de Dios nunca, no estoy promoviendo ni diciendo que la gracia de Dios está en venta. La gracia de Dios nunca estará en venta de su parte, pero sí tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de discernirla y correr hacia esa gracia. Los voy a meter en un problema ahí en producción. Ponme primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Mientras estábamos en la alabanza, el Espíritu Santo me habló este versículo que no hablé en la primera reunión. Porque este es un ejemplo de alguien que entiende que Dios derrama su gracia. Es alguien que está sano y que puede vivir, que no siente que no está completado en la gracia de Dios y quiere ensancharse. Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así, léalo conmigo en voz alta. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: entonces Jabes invocó al Dios de Israel. Y léalo en voz alta. Estuviera conmigo y me libraras del mal. ¿Qué dice al último? ¿Qué le otorgó Dios? Todo lo que le pidió. ¿No le está pidiendo gracia? ¿Qué es lo primero que le pide? Si me dieras bendición. El tipo no estaba acomplejado. El tipo no era de los que decían: no, pues ¿para qué le pido bendición a Dios? Dios ni me ama a mí. Dios ama a otros más que a mí, pero eso no es para mí. No, le está diciendo: si me dieras ¿qué? Bendición y ensancharas mi territorio. ¿Qué más le está pidiendo? Y si tu mano estuviera, necesito saber, experimentar con más descaro que tu favor está conmigo, le está diciendo. ¿Qué más le está diciendo? Me librarás del mal, porque sentía que maldiciones y que el infierno se venía sobre él. Y a veces sentía también y vivía sentía que el infierno tenía éxito sobre él. Y dice: si tú me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo: me estás pidiendo cosas muy... No, estás maldito, Jabes. No. Dice que Dios le otorgó lo que pidió. Este pasaje nos demuestra que si tenemos fe en que Dios quiere derramar gracia, la podemos tener y crecemos en gracia. Dios quiere que tú sepas que Él te ama como nunca antes. Algo que debemos, mira, ¿cómo crecemos en gracia? Entendiendo el amor de Dios cada día. Cuanto más comprendes cuánto Dios te ama, más entiendes que Dios no se niega para ti. Nadie puede crecer en entender que Dios no se niega para ti si no entiendes cuánto Él te ama. Cuando se cierran nuestros ojos al amor de Dios, también comenzamos a creer que su mano se cerró y su favor para nosotros. Cuando abrimos nuestros ojos al amor de Dios, también entendemos que el amor de Dios implica todo lo que Jabes le pidió. Ahora, tus quebrantos y confusiones son algunos de los recursos que Dios usa para luego sorprenderte y llevarte a donde Él quiere. ¿Lo escuchaste bien? Los quebrantos y las confusiones son, no dije los únicos, pero son algunos recursos. Escucha bien, sí o sí. No hay alternativa. Son recursos que Dios va a usar para sorprenderte y llevarte a donde Él quiere. Nunca se llega a la meta sin atravesar las rutas necesarias. Ahora, nuestra carne siempre va a rehusar al quebranto y al sufrimiento. ¿A alguien le gusta aquí sufrir? ¿A alguien le gusta el quebranto? A nadie. Pero además, escuche bien, nuestra carne va a rehusar a ello. Pero además corremos el riesgo de mal interpretar las temporadas incómodas de la vida
y a veces creemos que son venganzas de Dios o abandonos de Dios. Cuidado, cuidado. Voy a poner el ejemplo de alguien en la Biblia, Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? De hecho, en esta semana en Israel celebraron la fiesta del Purim. La fiesta del Purim es la celebración por causa, recordarán, todo el libro de Esther habla de la gracia y del favor de Dios, cómo se manifiestan, cómo todo el pueblo judío estaba, por causa de Amán, enemigo de los judíos, estaba bajo una sentencia de muerte. Había un veredicto que tal día, tal fecha, todos los judíos todos los judíos en todas las partes existentes del mundo conocido tendrían que ser asesinados. Y de repente el favor de Dios viene sobre su pueblo, porque había juramento sobre su pueblo y promesa. Y Dios levanta a una chica llamada Esther, que haya gracia delante del rey Jerjes o Asuero, y ella cambia la historia. Recordarán que cambió la historia a través de intercesión, a través de muchas cosas que no vamos a hablar ahora, pero sobre todo intercesión y la gracia de Dios sobre ella. Cuando crecemos en el favor de Dios, nos conectamos con nuestro propósito y nos hacemos eficaces en nuestro propósito. Propósito todos tenemos, funcionar en ello requiere gracia. ¿Cómo puedo entrar en la gracia de Dios? Con actos de obediencia sencillos. De hecho, en el capítulo 9 tú te vas a dar cuenta que se celebra, cual les comentaba, la fiesta del Purim. Y en esa fiesta lo que estaban celebrando, lo que dice el libro de Esther, que llegó el día en que el pueblo de Dios tendría que ser exterminado. Pero en las intervenciones de Mardoqueo, de Esther, dice que el día que tendrían que ser exterminados los judíos, sucedió lo contrario. Y ahora los judíos se enseñorearon de sus enemigos. Sucedió lo contrario. Y dice los siguientes versículos que toda la gente se querían hacer judíos por miedo a tanta gracia que recibieron. Pasaron de maldición a bendición. Y eso es lo único que puede hacerlo, es el nombre de Jesús bajo la gracia. Cuando somos salvos, recibimos la facultad. No solamente recibimos vida eterna en Cristo, recibimos la facultad y la bendición de poder en nuestras vidas situarnos en obediencia. Y esos actos cotidianos, sencillos de obediencia, hacen que maldiciones, hace que como decimos en México, que se cambie la tortilla, la otra cara de la moneda. Y en el Purim, ¿qué celebraban? Lo hicieron esta semana en Israel. Todas las fiestas de Israel son anunciamientos de lo que nosotros recibimos en Cristo, de las gracias que recibimos en Cristo. Ellos lo hacen como celebración de las fiestas judías, que amamos al pueblo judío, pero no se dan cuenta que es un cuadro profético de lo que pueden recibir en Cristo si creyeran en el Mesías, como tú y yo hemos creído en Cristo. Entonces hacen la fiesta, y parte de la fiesta es que hacen comida y la llevan a los vecinos. Comparten lo que tienen, porque están diciendo: deberíamos de estar muertos, y mira, hasta tenemos vida, tenemos comida, y la comparten. Lo que recibieron de gracia lo dan de gracia, como enseñó Jesús, como nos enseña Jesús. Y se ponen también disfraces, burlándose de sus enemigos. Se ponen disfraces, las orejas de Amán, el enemigo. Se disfrazan y salen a las calles a mofarse de los enemigos que los iban a aniquilar. Han leído salmos varias veces, estoy seguro que han leído salmos donde preguntan: ¿dónde está tu Dios? Donde los salmistas dicen, escucho las voces de los enemigos que dicen: Ea, Ea, ¿dónde está tu Dios? ¿Le podrá rescatar su Dios? ¿Y cuántos no hemos vivido momentos en nuestras vidas donde sentimos que vamos a perderlo todo y pareciera que Dios está más lejos que cercano, como dice su palabra? ¿Alguien ha experimentado esto? Estoy seguro que sí. Pero exactamente es donde viene el favor de Dios.
Y el favor de Dios en un corto tiempo en tu vida puede cambiar la maldición en bendición. Pero es necesaria la fe en el nombre de Jesús. Y es necesario que entendamos que sí lo quiere Dios para nosotros. Insisto, Satanás es especialista en murmurar y decir a la mente, el corazón: tú estás maldito, eso no puede ser para ti. ¿A alguien le ha pasado también que vives una etapa de bendición? Las bendiciones son para glorificar a Dios y disfrutarse, ¿cierto o no? Y compartirlas. La bendición de Dios tiene tres propósitos. Una, exaltar al Señor que nos bendice. Dos, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y tres, compartirlas a otros. Para eso es la bendición. Pero hay mucha gente que es bendecida en la casa de Dios. ¿Y qué sucede? No disfrutan porque ya están pensando: va a ser tan corta la temporada de mi vida de bendición, que ya están pensando en el día que se va a acabar la bendición. Y en vez de disfrutarla y compartirla, están ya diciendo: ¿cuánto va a durar? La bendición de Dios no debe ser a temporadas. Y Dios quiere que su pueblo aprendamos a disfrutar y que podamos salir bendecidos y mofarnos de nuestros enemigos y decir: a ver, tú que decías, ¿dónde está tu Dios? A ver. Dios quiere que vivamos esas victorias. ¿Qué necesitamos para ello? Ponernos en una postura, les decía, de obediencia. Escuchen bien, pequeños actos de obediencia provocan que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas y el favor de Dios nos alcance. El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, papá. Y al último dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia es el favor de Dios, me seguirán todos los días de mi vida. Pero ¿por qué nos tienen que seguir? ¿O por qué nos va a seguir todos los días de nuestra vida? Porque entendemos que tenemos un pastor y un padre que nos ama. Si tú dudas del amor de Dios, no te persigue el bien y la misericordia. Por eso es bien importante afirmarnos en el conocimiento de Dios. Pedro decía: crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Y si conozco a Dios, voy a entender que Dios es amor y que Dios es un Padre. Y cuando yo crezco en esa gracia, en ese conocimiento, entonces voy a entender que me viene bien obedecer. Obediencia a fuerzas no es obediencia, es fingimiento, es religiosidad. La obediencia nace de un corazón agradecido y entendido. De ahí. Ahora, si hablamos de Esther, Esther llevaba todas las de perder. Una chica que quedó huérfana en su adolescencia o su niñez, quedó huérfana. Se murió papá, se murió mamá. ¿Qué gracia va a tener? Es una desgracia. Murieron sus padres. La adoptó su primo mayor, Mardoqueo. La tomó como hija, la crió como hija. Y luego viene un decreto que van a exterminar a los judíos. Pues qué gracia es haber nacido judío entonces. Huérfana, y aparte nace en la nación equivocada, aparentemente. Pero el libro de Esther, les dejo de tarea los capítulos, todos los capítulos, los 9. El libro de Esther nos muestra cómo Dios se mueve en su gracia cotidiana en nuestras vidas, en nuestro favor, con pequeños detalles. Cuando vamos al capítulo 2 de Esther. Ahora, quiero decirles algo antes de leer Esther. Oye lo que voy a decir. Quien rehúsa crecer en la gracia de Dios va a codiciar la vida de otros y va a menospreciar lo que Dios ha trazado para la suya. La inconformidad
de lo que tienes y quién eres viene de la pobreza, del entendimiento de crecer en la gracia de Dios. Porque, mira, a él sí Dios le da, a mí no. Aquel Dios lo bendijo. La envidia es el fruto de no crecer en la gracia de Dios. La codicia, el estilo de vida de otros. Mira, este tiene esto, Dios lo ama, Dios lo bendice. Cuidado, quien rehúsa crecer en la gracia de Dios codicia la vida de otros y suele menospreciar lo que Dios ha trazado para la suya. Tu vida tiene que parecerte buena. Me atrevo a decir, escuchen lo que voy a decir. Me atrevo a decir que la evidencia de crecer en la gracia de Dios es una vida con contentamiento. El apóstol Pablo en Filipenses 4, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si leemos el contexto, Pablo lo está pasando mal. Le mandan una ofrenda para él tener para su bienestar y desarrollar la obra de Dios. Y les dice: hermanos, gracias por la ofrenda que enviaron. No se las estaba pidiendo, pero lo agradezco, porque he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé tener y no tener. Sé vivir en abundancia y sé también tener contentamiento en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo podía tener un gozo permanente y un contentamiento permanente, aunque las cosas no estuvieran sucediendo a su favor? Aparentemente, porque Pablo descansaba en crecer, sabía que esas pruebas no eran para siempre. Escuchen bien, las pruebas y el quebranto en tu vida no son para siempre, pero también te advierto que tendrán que suceder. Yo vivo con esa filosofía ante la prueba. Sé que voy a ser probado. No me gusta ser probado. No me gusta ser probado. No me gusta ser quebrantado. No me gusta que Dios tenga que ir por ese método. Pero también me consuela muchísimo saber que no es para siempre. Los tratos de Dios no son torturas ni venganzas de Dios. Lo hemos hablado antes. Y eso hay que entenderlo. Ahora, el contentamiento se muestra con menos queja de lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor. Entre menos me quejo, es que estoy madurando y estoy creciendo en la gracia. Yo he notado, yo he sido históricamente un hombre quejumbroso, pero he notado cuando de repente un día me di cuenta, me quejo menos. Estoy más contento. Valoro más lo que tengo. Celebro más lo que tengo. Por eso parte de la cultura de Conquistando Fronteras es celebrar, amar, servir, amar a Dios, servir al prójimo y celebrar la vida y celebrar la gracia de Dios, el favor de Dios. Cualquier cosa que tú tengas debes de celebrarla. Las cosas más sencillas, te llega un regalo, celébralo. Se te abre una puerta, celébralo. Cualquier detalle. Miren, les voy a dar un ejemplo bien random, bien X. Aparentemente para mí no lo es. Ahora que tuvimos que viajar con Norma, pues Norma llevó su maleta, no con equipaje ligero. Yo llevo la mía, que eran del mismo tamaño, pero la mitad de esa maleta era de Norma, más bueno, ya me desahogué. Pero Norma llevó otra maleta de 24 kilos de mangos con chile, de cacahuates con chile y ajo, o sea, todo lo mexicano para regalarle a los mexicanos allá, que, o sea, tú les das y es oro. Todo lo que sea chile es oro. O sea, casi lloran y alaban a Dios y hablan en lenguas cuando se los da ya. Y ahí voy, pero esa maleta, yo perdí mi estatus por no, según yo, perdí mi estatus por no viajar 2 años. Y yo dije, bueno, sé que tengo que pagar una buena lana. Me preparé, ahorré para ello sabiendo que tendría que hacerlo.
Y llego ahí y me dicen, pasa la otra maleta. O sea que conservé el estatus. Yo digo, qué padre. Y así como que no me la van a cobrar. Me quedé ahí 2 segundos y es todo. Yo digo, no crean que les dije, oiga, ¿y no me va a cobrar la maleta? No, hombre, hasta crees. Y ayer de regreso me sucede lo mismo. Tú dices, ¿eso qué? Para ti ¿eso qué? Pero hubiera sido mi lana, hubieran sido mis 3,000 pesos que tengo que pagar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hago yo? Doy la vuelta y celebro. Y yo digo, gracias Señor, porque esos detalles me hablan de tu favor. Miren, les voy a contar un testimonio. También van a decir, ¿y eso qué? Como dice Adriana, ¿no? ¿Eso qué? Estos zapatos que tengo chidotes cuestan mucho dinero, cuestan más de 10,000 pesos. ¿Sí me explico? O sea, pero yo no pagué eso. Ni aunque los tuviera los pagara. En mi filosofía no entra eso. Yo tengo un límite y hasta ahí llego. Y estos entraron en ese límite. Estos zapatos de más de 10,000 pesos costaron 1,700 pesos. Entonces cada vez que yo me los pongo, yo digo, a mí me gustan. No me importa si te gustan a ti. A mí están cómodos y a mí me gustan. Para mí están perrones. Pero cada vez que me los pongo, yo sé que camino en la gracia. ¿Sí me explico? Me siento favorecido. Tú dices, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo el pastor? Cuando tú no creces en gracia, no celebras. Y siempre estás pensando que eres un maldito. Y la bendición que te deja, no, pues ya, no, mejor ni la tomo, pues que va a ser una temporada. Si fuera para siempre, mejor ahí la dejo. Hay muchos que piensan así. Hay muchos que les da miedo vivir en bendición y no la disfrutan porque sienten que tiene caducidad su bendición. Eso es una maldición. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar su favor. Esther, termino, antes que entrara en el evidente propósito de ser una intercesora y cambiar la sentencia de muerte a bendición para el pueblo, noten muy bien en Esther capítulo, vamos hasta el versículo 8 de una vez por tiempo. Esther 2:8. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Avanzamos al versículo 15. Esther era hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai. Ella no hizo lo que quería. Ella siguió, se sometió a la obediencia, a actos que le aconsejaba. Obedecía a Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió. Estaba sometida a la voz de Hegai. Y dice, y todos los que la veían, ¿qué dice? Tenía gracia delante de los demás, favor. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó más a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y le declaró reina en lugar de Vasti, la otra reina. Sus actos de obediencia. Y cuando vamos al capítulo 2 no nos da tiempo. ¿Se acuerdan? Mardoqueo, su padre adoptivo, su primo mayor. Mardoqueo, hay 2 versículos que dice, y escuchaba a Esther todo lo que le decía, se sometía a lo que Mardoqueo, su padre, le decía. Entonces, algo que caracterizó a Esther, escúchemelo bien porque aquí concluyo.
para entrar en la gracia y crecer en la gracia, actos de obediencia ensanchan la gracia y el favor de Dios en tu vida, y ese favor hace que funciones en tu propósito. No funcionas en tu propósito sin gracia, pero no hay gracia extendida sin actos sencillos de obediencia. Obediencia te abre el cielo, libera la gracia. Yo crecí, les he contado, como un niño muy pobre. Llegué a vivir, yo cuando nos trasladamos de vivir, yo de niño crecí en una casa de adobe, con un tapanco y un tejado. Yo de niño dormía con mis otros hermanos, y en nuestro cuarto no había piso, había barro, tierra. Poníamos unos tabiques para que no se hundieran las patas. Yo crecí así. Cuando nos mudamos a Morelia, llegué a vivir a una casa donde había techo de cartón, de ese negro. Yo vivía en casas de cartón. Tú te puedes imaginar día a día lo que significa para mí recibir algo de Dios. Hago memoria de su gracia todos los días. Cuando mi padre murió, mi mamá entendió. Se le abrió el entendimiento con la escritura, y ella entendió: no vamos a quedarnos toda la vida viviendo con esta maldición. Y mi mamá se hizo una mujer más profunda de oración. Siempre nos declaraba la palabra, siempre oraba la palabra, y comenzamos a ver cómo comenzó a aumentar la gracia sobre nuestras vidas. Haz memoria de todos los beneficios de Dios. Que tu alma no olvide los beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus favores y sus gracias, ninguno de sus beneficios. Si tú olvidas las gracias de Dios, los pequeños detalles, primero pierdes la alabanza a Dios y te vas a enfrascar en el peso de la vida, porque la vida es pesada. Pero ¿qué nos libera? La alabanza, hacer memoria de los beneficios de Dios. Esther logró su propósito. Ella recibió gracia y manifestó la gracia y liberó a toda su nación del exterminio. El pueblo judío hoy existe gracias a una chica huérfana que fue obediente, y que la obediencia le abrió la gracia y la conectó a su propósito. Una mujer que cambió el mundo. Tú y yo vamos a cambiar el mundo de esa manera. ¿Cómo crees que el pueblo de Dios cambiamos el mundo? Con actos de obediencia que nos abren a la gracia. Crecemos en la gracia. En donde tú estés, da gracia. Mira, hay mucha gente que Dios destinó para que la gracia de Dios se manifestara a ellos, no a través de nadie más, sino por ti. Pero si tú estás metido en tu dolor permanente, creyendo que eres un maldito permanente, pueden las cosas no ir tan bien. Pero esto estamos hablando hoy. Cambia la maldición en bendición. Como un Jabes que dijo: bendíceme, oh si me bendijeras. No llegó y no quedó en un deseo ahí. Escucha bien, deseos no abren el cielo, oraciones sí. Hay mucha gente que se la pasa deseando. La Biblia dice: el flojo desea y nunca obtiene. ¿Por qué venimos los martes a orar? Que por cierto, vengan a orar. Si pueden venir a orar. Oye, si tú vives retelejos, pues por lo menos agenda venir un martes de oración una vez al mes, por lo menos una vez al mes. Y los que vivimos cerca, hijos del maíz, hay que venir. ¿Sí me explico? ¿Qué hizo Jabes? No dijo: no, estaría bien chidote, no manches, estaría perrísimo, chidísimo que Dios me ensanchara y que Dios me multiplicara y que alejara la maldición y el mal de ojo y eso. No, pero está cañón.
Así oró Jabes. Él clamó al Señor, creyó que tenía un Dios de amor y de gracia a su favor, y le concedió y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero en esta hora que se levante tu fe a través de la proclamación de la palabra. No eres un maldito, no eres una maldita. Podrá a lo mejor estar tu depósito de gracia ahí, llegando a la reserva. Sube eso. ¿Cómo sube? La gracia no depende de mí, sino del Señor. Haz actos de obediencia. Mantente en una postura de obediencia al Espíritu Santo y se te va a abrir el cielo. O sea, imagínate. Yo cuando de niño iba a pensar en ser bendecido como lo soy. Yo no soy un hombre rico, pero no vivo en la miseria. Ni sueño con ser rico. Es más, no sé si voy a ser y ni me importa, pero vivo bendecido por Dios. Y en referencia y en comparación a toda la maldición y toda la desgracia que había en mi niñez, la gracia de Dios entró a través de la oración de mi mamá y a través de que nos enseñó la obediencia. Yo les he contado de niños, mi mamá, éramos bien pobres, súper pobres, pero cada domingo nos enviaba a la iglesia y nos llamaba y decía: esta moneda es para el diezmo y esta para la ofrenda. Y ahí iba yo de niñito desde los 4 años y llegaba: este es mi diezmo y esta es mi ofrenda. Ni sabía que era diezmo ni que era ofrenda, pero mi mamá sí. ¿Qué hacía? Era inteligente la vieja. En la semana sabía lo que podía darle a Dios. Iba a la tienda y cambiaba todo en monedas y a todos nos repartía. Y ella lo enviaba lo suyo a través de nuestras manos. Y ella era bendecida y nos lo enseñaba. Y eso nos ayudó a crecer en gracia, porque aprendimos a obedecer, a honrar a Dios. No eres un maldito ni una maldita. A lo mejor está tu nivel de sentir que la gracia de Dios está sobre ti bajón. Haz actos de obediencia y el favor de Dios va a venir sobre ti otra vez. No seas inmediatista con Dios. Ponte en una postura de adoración delante de Él y verás todo lo que Dios va a hacer allá en tu casa, todo lo que Dios va a hacer.